Buenas tardes a todos y a todas. Para ser el último día hay mucha más gente de la que pensábamos que iba a concurrir. Bien, a mí me ha tocado desde hace muchos años plantear una materia que ha variado en cuanto a su concepción, que en un momento había nacido como diseño bioclimático y que hoy en día denominamos casa sana y bioconstrucción. Casa sana, a partir también de esos accidentes que nos ocurren en las materias, por suerte, que nos hacen crecer y nos hacen pensar en dónde estamos parados como profesionales. Esta cosa de encontrarnos con un médico que desarrollaba todo lo que tiene que ver con síndrome de edificio enfermo, y también encontrarnos con la realidad de que nosotros estamos diseñando edificios que enferman a la gente. No solamente edificios que tienen patologías físicas que se pueden detectar, sino también patologías, algunas son comunes a muchos de los que habitan esos edificios. Si bien está muy desarrollado en todo lo que es el ámbito laboral, no tanto en lo que es la vivienda, que es donde nosotros nos hemos concentrado, nos parece que es una herramienta muy interesante el hecho de desarrollar Casa Sana como una propuesta un poco más, podríamos decir, no tan pesimista a lo que nosotros como profesionales tenemos la oportunidad de brindar al usuario. Y a partir de, por ejemplo, desarrollar un estudio de casos, o sea, cada alumno o cada grupo de alumnos durante toda la cursada lo que hace es tomar una vivienda, cualquiera sea el lugar de residencia del alumno, tiene que ser una vivienda accesible, porque no solo tiene que hacer el análisis bastante exhaustivo de lo que es la misma, sino además tener una vinculación con los usuarios para poder detectar también algunos problemas o patologías que no solamente son físicas, psíquicas o cognitivas, sino a veces tienen que ver simplemente con estar más cómodo donde uno vive. Elegimos la escala doméstica justamente porque es una escala que nos permite concentrar más muchos de los temas que nosotros queríamos desarrollar. Por lo tanto, el tema de la vivienda en Mar del Plata, es lo que hemos elegido durante todo este tiempo. Hacemos un fuerte énfasis en lo ambiental, porque ya es como nuestro sesgo, y también en las preexistencias, o sea, todo el parque construido, que se vive, viviendas que han sido diseñadas hace muchos años, sin embargo hoy en día siguen siendo viviendas y quizás no contemplan muchos de los requisitos que hoy en día tiene un usuario. Bueno, y varias de estas cuestiones que son bastante interesantes de andar. Y la realidad del mercado de la construcción, costos honorarios, es otra de las cosas que siempre pensamos que son necesarias desarrollar cuando uno está haciendo un trabajo que es cuasi profesional. Estamos haciendo una simulación de un trabajo profesional. Voy a hacer un recorte y voy a mostrar en qué andamos. No voy a contar la materia absolutamente completa porque sería, digamos, para desarrollar en mucho más tiempo. Y me parece que lo interesante por ahí es ver la mirada que nosotros tenemos de la materia o del alumno que desarrolla la materia, qué es lo que se lleva. Hacemos dos oposiciones o exposiciones en los trabajos en el cuatrimestre. Uno es un diagnóstico que desarrolla el alumno de acuerdo a lo que ha podido verificar. Nosotros tenemos una herramienta que hemos diseñado que nos parece muy útil, que se llama monitoreo ambiental, por decirlo de alguna manera, no se nos ocurrió otra que lo ejemplifique mejor. Y ese monitoreo ambiental analiza casi todos los posibles datos necesarios para hacer un buen diagnóstico. Una vez que está hecha esa etapa diagnóstica, se hace una síntesis de ese diagnóstico y se entra a lo que llama digamos a la fase propositiva. Los temas
que nosotros desarrollamos, digamos, son variados. Los alumnos toman de aquellos temas los que van a profundizar en el caso que han analizado y que les conviene desarrollar. Por ejemplo, en la etapa diagnóstica hacen un acercamiento a la vivienda desde varios frentes. Estamos, por ejemplo, en Mar del Plata. Si bien uno dice Mar del Plata, hay muchos microclimas y situaciones totalmente distintas. Lo que es la zona costera, la franja costera, lo que puede ser el bosque, la sierra, el centro de la ciudad o la periferia. Cada uno de estas localizaciones tiene aspectos totalmente distintos que tienen que ser identificados y analizados. Por eso es que, bueno, se hace también un análisis del COT, de las posibilidades, y si bien la herramienta de lo que es las recomendaciones de diseño bioclimático para cada zona existen, lo que sí también es cierto es que las consideraciones son sumamente amplias y no abarcan las necesidades que por lo menos nosotros necesitamos como herramientas de diseño. Y hay que pensar que Mar del Plata es una zona templada, quiere decir que tenemos que tener consideraciones de invierno y de verano. Bien. Otra de las cuestiones que nos parecen muy interesantes y que surgen en algunas ocasiones es la detección de patologías que tienen que ver con la edad del edificio. Esto nos hace reflexionar sobre cómo estamos construyendo, cómo se construía antes y cómo se construía después, porque muchas veces ven que las viviendas más antiguas son las que menos problemas o patologías físicas o edilicias tienen. Se hace un análisis, bueno, del envolvente, de las situaciones distintas del envolvente, y también se hace un acercamiento a esa familia y a las necesidades que cada uno de los miembros de la familia tiene con respecto al lugar que habita. En muchos casos lo que ocurre es que hay una especie de tira y afloje sobre algunas necesidades entre los miembros de la familia y surgen roces. Y los arquitectos estamos en el medio. Tiene que hacer un relevamiento de todos los elementos, inclusive de lo que son las instalaciones existentes. En algunos casos cuentan con las gráficas y en otros casos las tienen que relevar o ver cómo pueden llegar a destino. No estamos mostrando un trabajo, sino son distintos casos que permiten verificar que cada grupo desarrolla el análisis desde un lugar distinto o con intereses distintos, por lo menos profundiza esos aspectos de manera propia. Otra de las herramientas que nosotros utilizamos indefectiblemente, le gusta al alumno o no, es el desarrollo del G. No es solamente un método de cuantificación, es un método, una herramienta de diseño que nos permite verificar no solamente el comportamiento térmico de un ambiente o de todo el edificio y la situación de condensación que se puede dar en algunos casos, sino también la posibilidad de modificar esa condición rápidamente, modificando también algunos de los elementos de esa planilla. Bien, el análisis bioclimático es otro de los temas que están siempre encerrados en los temas, las características de cada uno de los elementos que conforman el envolvente, subsistemas, partes, integrantes del edificio. Bueno, una de las cosas que también entendemos es que es importante que el alumno entienda que no todo es tirar y hacer de nuevo, sino que hay muchas cosas que se pueden recuperar y que se pueden valorizar en la medida en que uno realmente lo tenga en cuenta. En la propuesta aparece muchas veces la comparación del antes y el después, la posibilidad de que esa propuesta lleve a buen puerto, quiere decir que se pueda realizar de acuerdo a la economía familiar, la posibilidad de desarrollar también en distintas etapas esa propuesta que le permita también ir cerrando no solamente una mejora en la vivienda, sino también las posibilidades económicas que le van a ir cerrando justamente esas etapas. Bien. Los aspectos acústicos, térmicos, la iluminación natural, artificial, bueno, todos estos son cuestiones que están íntimamente relacionadas con el diseño, pero que muchas veces se dejan de lado en
una realidad que es bastante ineficiente desde el punto de vista de lo ambiental. El impacto ambiental que hoy generan los edificios es tan grande, produce más del 50% del consumo que se genera en el país. Por lo tanto, deberíamos ver de qué manera poder no solamente mitigar los consumos de combustibles, sobre todo de combustibles fósiles, sino también las posibilidades de mitigar también la fatiga que tiene la ciudad con respecto a los edificios que nosotros producimos. Muchas gracias.